Bienvenidos a su clase de discipulado número 7. Seguimos creciendo en el propósito de Dios, en el llamado que tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que pongámonos cómodos, ya saben, ubíquense en un lugar donde le van a dar toda la atención al Señor. Eviten cualquier tipo de distracción, especialmente la de este aparatito. Colócalo en modo avión y disponte en este momento para recibir esta clase maravillosa. Vamos a orar para dar inicio y luego vamos de una vez a la clase. Cierra tus ojitos si lo deseas hacer y oremos. Señor, te doy gracias por esta clase, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener como familia, como hermanos en Cristo, Señor, como iglesia, como el cuerpo tuyo aquí en la tierra, Señor. Te damos las gracias porque precisamente venimos a ti, fuente de toda sabiduría, fuente de toda inteligencia, fuente de todo poder, fuente de toda verdad, Señor. A aprender de ti, a llenarnos de ti, Señor. Queremos conocerte más y más. En eso se ha resumido nuestra vida, Señor, en conocerte cada día más. Estamos perdidamente enamorados de ti, Señor, y por eso queremos pasar todo el tiempo que podamos contigo, Señor, conociéndote. Y esta clase de discipulado lo va a hacer, Señor. Nos va a presentar tu deidad, tu poder, tu majestad, tu amor y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Dirígenos tú y háblanos tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como se dieron cuenta en el título del video, hoy la clase trata de la obra del Espíritu Santo. Recuerda que es la clase número 7. Ya vamos en la clase número 7. Es increíble cómo cuando tú te trazas una meta, un propósito con el Señor y lo pones por obra, puedes sentirte satisfecho, de que estás haciendo algo grande, de que estás sirviendo, de que estás aprendiendo, de que te estás formando, de que tu vida es útil en las manos del Señor y que algo productivo estás haciendo con la misma. Y recuerda que estamos en el tema número 2 o el mes número 2 que se llama la Trinidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y hoy precisamente llegamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Así que ajusta tus cinturones y comenzamos. ¿Listo la libreta ahí? ¿Listo la Biblia ahí? ¿Listo con qué tomar nota? Dice así. Como ya saben, no vamos a ir de inmediato al tema central. Este tema central de la clase está profundo, está maravilloso, pero como siempre, por lo general, lo que hacemos es crear como una plataforma que es la base para lo que vamos a construir de ahí en adelante, ¿sí? Vamos con la introducción y luego sigamos con el tema central. Dicho esto, vamos a hablar primero de dos conceptos. Toma nota, dos conceptos. El primero, objetividad, y el segundo, subjetividad. Creo que son dos conceptos que tú conoces, que de alguna manera quizá ya los manejas. Vamos a mirar qué dice, el diccionario sobre la objetividad. Dice lo siguiente: la objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. Me encantó esta definición porque es la parte o es la forma o el lugar donde la encontré más clara, más precisa, concatenada y lo que es. Entonces, la objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. También indica la cualidad, de un objeto. La objetividad está desligada, ojo a esto, está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que la objetividad es imparcial. Vamos con un ejemplo si les parece. Cuando llevas a una sala de ciencia y de experimentos una fruta, por este caso vamos a tomar la maracuyá. Llevas una maracuyá a un laboratorio de ciencia y le pides a los científicos que hagan un análisis y un estudio de esa fruta y que nos describan su aroma, su sabor, su textura, sus vitaminas, sus beneficios y sus perjuicios si es que los tiene. Entonces la objetividad trata de esto, de definir las cosas tal cual son. No decir a mí me parece, no decir es que yo creo que, no decir es que yo siento que. No, cuando tú vas a describir algo, sea una persona, un objeto, alguna situación, debe ser objetivo, es decir, definir o describir las cosas tal cual son. Y para ello, si te diste cuenta, es necesario el estudio, la investigación, el estar ahí, el tener contacto personal con el objeto a estudiar y ojo a esto. Lo segundo que vamos a estudiar, ¿qué fue lo que dijimos?
Muy bien, la subjetividad. La subjetividad es la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura. Ojo a esto, es algo totalmente opuesto a la objetividad. La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones, estas sí las incorpora, no las deja de lado, y los sentimientos al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. Vamos con un ejemplo para que nos quede más claro. De nuevo vamos con la maracuyá, ¿listo? Cuando le muestras una imagen de una maracuyá desde tu celular a alguna persona que jamás la había visto ni la había probado y le pides, por favor, con esta imagen que tú estás viendo ahí, dime cuál es su aroma, cuál es su sabor, cuál es su textura, cuáles son sus vitaminas, sus beneficios y sus perjuicios si los tiene. Ya podemos decir de entrada que es algo totalmente absurdo porque esa persona no ha tenido contacto con este elemento, con esta fruta, no ha tenido un tiempo de investigación, no ha profundizado en ella, no la ha probado, no la ha degustado, no la ha olido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la subjetividad sí tiene que ver más bien con el a mí me parece, yo creo que, vinculo mis emociones, vinculo mis sentimientos, entonces eso es ser subjetivo. Subjetivo viene de sujeto. El sujeto soy yo que estudia un objeto y el objeto dice que es la objetividad. Entonces, el objeto como tal ahí existe. Ahí está la maracuyá, ahí está la mesa, ahí está la otra persona, ahí está la situación, ahí está. Él solito se describe a sí mismo, ahí está mostrándonos qué es. ¿Listo? Pero yo desde acá, desde un punto de vista, desde el sujeto que yo estudio ese elemento, desde mi punto de vista, sin acercarme, sin tener contacto, yo puedo vincular mis emociones y decir, por ejemplo, si es a una persona, a mí me parece que esa persona es creída, a mí me parece que esa persona es como orgullosa, ni siquiera la he tratado y ya estoy vinculando mi parecer, mis sentimientos, ¿sí? Mis emociones. Cuando es una fruta o lo que hablábamos de la maracuyá, a mí me parece que es una fruta súper, súper, súper dulce, dulcecita, dulcecita y suavecita, ni siquiera la he probado. Lo mismo, esa mesa me parece que es débil, esa mesa se va a dañar. Ni siquiera he venido a mirar si realmente es una madera fuerte, si está bien construida, si la he probado, si le he puesto peso, etcétera. Entonces, la objetividad es mostrar la realidad tal cual es y la subjetividad y desliga los sentimientos, las emociones y el parecer de la persona. La subjetividad ya es la percepción que uno tiene, lo que a mí me parece, y ya vincula sentimientos, emociones y otras cosas. Espero que vayamos bien hasta ahí, que estemos claros hasta este momento. Ahora, por eso debemos indicar que ya en este punto la revelación de Dios trasciende cualquier teoría de conocimiento humano. En la epistemología humana siempre hay un abismo entre el objeto, es decir, lo que queremos conocer, y el sujeto, la persona que pretende conocerlo. Ya como sujeto, perdón, o yo como sujeto, nunca puedo estar seguro que realmente percibo el objeto de mi estudio en forma realmente objetiva, a no ser que tenga una comunión profunda e íntima con el objeto de estudio. Ya en este punto en el que estamos, de nuestro estudio de discipulado, hablando también un poco de quién es ese Dios de la revelación, de ese Dios que se nos dio a conocer de manera progresiva, desde la creación, desde el Antiguo Testamento, presentándonos al Padre, luego al Hijo, y ahora estamos en el Espíritu Santo. Ya en este punto debemos ser claros y decir, yo voy a ser muy subjetivo, yo voy a ser muy subjetivo al momento de estudiar a Dios, a no ser que yo me acerque a Él, intime con Él, conozca su palabra, pase tiempo con Él, me dé a la tarea de entregarme a Él completamente. De lo contrario, voy a ser muy subjetivo. Voy a mirar al Espíritu Santo de lejos y voy a decir cualquier, perdón la palabra, tontería sobre el Espíritu Santo, como hoy en día se dice por ahí, como hoy en día se habla del cristianismo, del cristiano y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Esto, mis amados, es lo que precisamente sucedió y sucede con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es, vamos a llamarlo entre comillas, el objeto de nuestro estudio. O en mejores palabras, entonces, para no herir susceptibilidades, el Espíritu Santo es la persona con la que debemos intimar y profundizar tanto al punto que lleguemos a conocerlo y a disfrutarlo. Es en esa entrega total al Espíritu Santo como podríamos conocerlo y hasta disfrutarlo, que es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Como dicen por ahí, desde la baranda, desde afuera, no puedes ver o sentir o saber realmente qué es lo que está sucediendo allá en el ruedo, qué es lo que está sucediendo allá adentro. Desde la orilla no vas a saber qué tal está el agua y cómo está de deliciosa. No sé si a ustedes les ha pasado,
Pero a mí me han llamado loco, me han llamado fanático, me han llamado emocionalista y otras tantas cosas. Por hablar con el Espíritu Santo, por decir que conozco a un Espíritu Santo, por decir que Él me habla a mí también, por decir que Él guía mis pasos, por levantar mis manos, por arrodillarme y por llorar delante de su presencia. Es como si vieran en uno y dijeran, este está loco y este es fanático porque hace todas estas cosas. Pero lo hacen como aquella persona que quizás te critica por tomarte un jugo de naranja piña sin que él lo haya probado ni siquiera. Uy, qué jugo tan horrible el que usted se tomó, le dicen. Sí, yo me lo tomé y estaba delicioso, pero tú lo probaste. No, yo no lo probé, pero sencillamente te miro, te observo y no me parece y me disgusta y te critico. Así sucede con el tema del Espíritu Santo. Por eso al cristiano le llaman loco, emocionalista, porque se arrodilla, le dicen hasta lameladillos, le dicen hermano malo, porque llora, porque levanta las manos, porque dice que habla con Dios, porque dice que habla con el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo le contesta, porque dice que el Espíritu Santo le habla a usted. Todas estas cosas suceden porque las personas la ven desde el ruedo, desde la orilla, perdón, desde la baranda, desde afuera. Esto mismo sucedió con la iglesia de Hechos, así que no se preocupe, no se asuste, no se afane. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Y mientras tanto le voy diciendo, a usted no es el único que le han llamado loco, le han llamado emocionalista, le han llamado fanático y etcétera, etcétera. Desde la iglesia que comenzó, la de los primeros tiempos, la iglesia que fundó Cristo, esa iglesia ya tenía esos problemas. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Si me puedes acompañar, por favor, ya estamos ahí. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio lenguaje. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lenguajes, idiomas era lo que ellos empezaron a hablar sin saberlo, sin haber estudiado otro idioma, otra lengua. Los oían hablar en todas estas lenguas, en todos estos idiomas, imagínense ustedes, y que estaban hablando las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: miren a estos locos, ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 13 es nuestro punto final. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, están embriagados. El mosto es como el zumo de la manzana o sobre todo de la uva cuando se saca para procesarlo y hacer vino o hacer una bebida con alcohol, por así decirlo, una bebida que se procesa para embriagarse. Están llenos de mosto, están borrachos estos, se burlaban diciendo esto. Estas personas que se burlaban lo hacían desde la subjetividad y no desde la objetividad. Es decir, lo hacían sin saber realmente qué era lo que estaban viviendo ellos allí en el aposento alto. La Biblia, si usted lee el contexto, eran más o menos 120 personas, estaban los apóstoles, estaba María, la madre de Jesús, quizás todavía ahí, quizás estaban una cantidad de mujeres ahí con ellos. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, llenó toda la casa y les dio lenguajes, idiomas y empezaron a glorificar a Dios. Es como si yo en este momento, yo no sé inglés, pero empezar a hablar inglés de repente porque el Espíritu Santo me toma y empiezo a hablar portugués y luego empiezo a hablar italiano y luego empiezo a hablar francés y luego alemán y luego el idioma de Países Bajos y luego, no sé, alguna lengua africana, etcétera. Entonces, esto es lo que sucedió. Algunos se maravillaban, decían: ¿qué es lo que está pasando allá? Ellos están degustando algo allá adentro. Allá está pasando algo glorioso y poderoso. Y están hablando de las maravillas de Dios en mi lengua
árabe, en mi lengua de Cirene, de Panfilia, de Frigia, de romano. Pero otros decían, esos están borrachos, esos están embriagados. Cuando usted sigue leyendo el contexto, lo que habla el apóstol Pedro, que en este momento es el que se levanta, les dice, no señores, miren la hora, es temprano, a esta hora nadie bebe. Bueno, eso sucedía en ese entonces al parecer, porque en nuestros barrios el borrachímetro ya está abierto desde temprano, ¿no? Ya hay borrachitos por ahí desde temprano. Pero decía, esta es la hora y a esta hora nadie bebe, miren la hora, ellos no están borrachos, no están llenos de mosto, como ustedes dicen, no están embriagados, están llenos del Espíritu Santo. Están llenos del Espíritu Santo. De alguna forma, si usted recuerda, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Está colocando quizás la embriaguez del vino y de la borrachera para cometer locuras, porque en el cual hay disolución, hay problemas, hay tristeza, hay accidentes, se te mueren neuronas ahí, haces locuras, no estás en tus cabales, perdón. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo es algo que te mantiene un gozo, un furor, algo que sucede. Tú lo experimentas, yo lo experimento, lo vivimos de manera objetiva, podemos opinar porque le conocemos. Lo degustamos, casi que lo palpamos, casi que sentimos su aroma, sabemos cuando está el Espíritu Santo en medio de nosotros moviéndose de una forma especial. Pero el que no conoce esto, para él es locura esto que estoy diciendo. Para él es locura porque las cosas espirituales se han de discernir en el Espíritu, dijo el apóstol. Pero las cosas naturales no. Por eso para la gente que no conoce de Cristo, lo que nosotros sentimos, hacemos y todo lo demás y vivimos es locura. La clase pasada terminamos leyendo que somos templo de Dios. Qué privilegio, ¿se recuerdan? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ya que Dios es Dios con nosotros, Dios que mora en medio de su pueblo. Primero cuando Jehová hace morar su presencia en el tabernáculo de reunión. Luego cuando en Jesucristo el Verbo se presentó como Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice la palabra del Señor, haciéndonos su templo, templo de Dios. Por eso, el conocimiento que tenemos los hijos de Dios sobre el Espíritu Santo no es subjetivo, no es porque nos trajeron una foto de la maracuyá, es porque la probamos. Es decir, tú y yo hemos tenido el privilegio de experimentar su gloria, su amor, su gracia y en pocas palabras, somos ministrados continuamente por su presencia. Esta es la gran diferencia. Esto es lo que tú estás viviendo hoy. Miren, voy a hacer un paréntesis quizás grande, no lo sé, pero quiero hacer un paréntesis acá porque durante las clases no les he hablado muchas veces el porqué del discipulado. Lo que inquietó el corazón de mi esposa, mi corazón, lo que Dios inquietó en el corazón de los apóstoles, lo que Dios inquieta en el corazón de los siervos del Señor, de discipular a la iglesia, de discipular al creyente, al cristiano, de llevarlo al siguiente nivel, al nivel en el que se debe mantener, sostener, afianzar y afirmar. Porque cuando tú llegas al cristianismo, la mayoría de casos, por no decir que todos, seamos honestos, llegamos heridos. Llegamos con falta de amor, llegamos porque cometimos algún pecado, cometimos algún delito, algo atroz y nos sentimos mal y arrepentidos. Llegamos porque hay algún vacío dentro de nuestro corazón. Con algo llegamos a Cristo y es maravilloso ese primer impacto, ese choque de amor, de gracia, de misericordia. Es maravilloso, es precioso, pero luego decimos, ¿y qué es lo que conlleva? ¿Qué es lo que sigue después de este paso? Porque ahora como cristianos empezamos a escuchar voces, empezamos a enfrentarnos a desafíos tanto de la gente de afuera hasta de la gente de adentro del cristianismo. Empezamos también a escuchar opiniones tanto de la gente de afuera como de los mismos predicadores que escuchamos y a veces no sabemos a qué voz atender. Y es ahí donde nosotros venimos a Cristo, venimos a su palabra y encontramos en ella el discipulado que nosotros necesitamos para formarnos. Porque a este punto tú has llorado delante del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A este punto, el cuerpo de cualquiera de nosotros se ha estremecido. Hemos sentido las ganas de alabar como antes no lo sentíamos, cuando no conocíamos del Señor. Cuando vino el Espíritu Santo, esas ganas de alabar se formaron en nosotros y crecieron como una llama. Empezó a cambiar nuestra forma de hablar, de pensar. Ya las cosas que a mí me encantaban y me gustaban y las que yo criticaba de los religiosos o espirituales, ahora son las cosas que yo quiero vivir, y las que a mí me gustaban ya las critico y ya las saco a un lado.
¿Qué es lo que sucedió? Pues a este punto llegamos. El Espíritu Santo de Dios llegó a tu vida, hizo morada en ti, y ese cambio lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Por eso es Dios con nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de probar la maracuyá, si me permiten utilizar esos términos. Es decir, tú y yo no estamos mirando una fotografía, no estamos mirando una imagen. Tú y yo no estamos hablando desde las emociones o los sentimientos, desde un punto de vista subjetivo del Espíritu Santo. Tú y yo estamos hablando desde la experiencia propia, desde un Espíritu Santo que a diario nos ministra, nos habla, nos llena, nos toca, nos redarguye, nos corrige y cumple lo que Cristo le mandó a hacer, que es lo que vamos a mirar a continuación. ¿Cuántos dicen amén y se alegran con eso? Ahora sí vamos a la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Este pasaje, si no estoy mal, lo tocamos en la clase pasada, pero aquí vamos a tocarlo un poquitico más profundo. Evangelio de Juan, capítulo 16. Rápidamente, versículos 7 y 8. Cuando estés ahí puedes decir amén y comenzamos la lectura. ¿Listo? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, estaba hablando Cristo Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, es decir, el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén y amén. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, estaba diciéndoles, yo me voy y ustedes no preguntan para dónde me voy, pero sí quiero decirles que yo me voy, lo importante es con quién se quedan, y se quedan con el Espíritu Santo, con el Consolador. Es más, les conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, y ahí está la clave de la obra del Espíritu Santo, convencerá al mundo. Vámonos con convencerá. Convencerá. El único que puede transformar el corazón del hombre es Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y como el Espíritu Santo es Dios, esa es su tarea principal revelada por el mismo Cristo, es decir, su antecesor en la obra redentora, como una carrera de relevos, ¿cierto? El mismo Jesús como en una carrera de relevos entregándole el testimonio al que sigue, que es el Espíritu Santo, y ratifica que su obra, la obra del Espíritu Santo, sería convencer, es decir, transformar, hacer volver, hacer entrar en razón, cambiar el rumbo del hombre. Amén, aleluya. Tú no puedes cambiar el corazón de nadie. Tú eres una mamá, por ejemplo, y ¿cuánto quieres que tu hijo sea diferente? Aquellas mamás que tienen hijos en la calle, en drogas, rebeldes, borrachos, malcriados, hijos que son duros de corazón. Tú quisieras cambiarle el corazón a tu hijo o a tu cónyuge, a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, a la gente que te rodea. A veces quisiéramos meternos allá en la cabeza, destaparle el cerebro, meternos en la cabeza y cambiarle los pensamientos. Nadie lo puede hacer, nada ni nadie lo puede hacer. Sí, hay uno solo, el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, que es el Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo, la obra, que es lo que todos ustedes vinieron a aprender en esta clase de hoy, la séptima clase, la obra del Espíritu Santo es convencer. ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús. Recuerden que ellos son uno solo y uno solo con el Padre. Entonces Cristo dice, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Y su tarea, cuando Él venga, convencerá. Su labor, su obra es convencer, transformar, hacer volver, hacer entrar en razón y cambiar el rumbo del hombre. Eso lo hace el Espíritu Santo. No hay una medicina, no hay una droga, no hay absolutamente nada que te puedas tomar, una inyección, una terapia, un psicólogo, una persona, un paisaje, respirar profundo, exhalar también. No, nada de eso va a cambiar el corazón del hombre. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que convence. Y aquí viene algo interesante. Dice que convencerá al mundo. Y acá viene el por qué Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Es que es tremendo que Jesús les diga a sus apóstoles, es más, les conviene que yo me vaya, para ellos era loco. ¿Cómo así? Tenerte a ti, haberte conocido a ti estos 3 años ha sido lo más maravilloso que nos sucede. Al contrario, apenas son 3 añitos, queremos que vivas por siempre, eres nuestro Redentor, nuestro Mesías. Ya reconocimos que eres Cristo, el Hijo de Dios, ahora nos dices que te vas y aparte nos dices que nos conviene. O sea, ¿qué hay mejor que tú? Dios mío, mire lo que el Espíritu Santo está revelando en esta clase, porque es Él el que está hablando. ¿Quién es mejor que tú? Es lo que ellos quisieron decir. O sea, ¿qué hay mejor que tú?
No hay nada mejor que Él, hay algo igual a Él. Y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso les dice, les conviene, porque el Espíritu Santo convencerá no solamente a los israelitas o a los judíos, sino a todo el mundo. Y Él convencerá al mundo, no solamente a los judíos y a los israelitas. Recuerden del limitante que tuvo Cristo a nivel de omnipresencia o geográficamente. Recuerden que como Cristo vino en un cuerpo humano, se sometió a un cuerpo humano siendo 100% Dios, pero también 100% humano. Él no podía hacer valer, por así decirlo, demostrar la omnipresencia suya. Es decir, de estar en todo lugar y de llenarlo todo al mismo tiempo. Él estaba en un punto geográfico y luego tenía que caminar y desplazarse a la casa de la hija de Jairo, a donde Lázaro resucitarlo, a no sé, a Galilea y a todas las regiones a donde fue. Él le dice que les conviene porque Él vendrá a convencer a todo el mundo. Yo vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan la fe de aquella mujer que le dijo, Señor, haz un milagro a mi hija, haz un milagro a mi hija? Y esta mujer no era israelita, no era judía, creo que era la mujer sirofenicia. Entonces Jesús le dice, no es permitido que tomemos el pan de los hijos y se lo demos a los perros. Y esta mujer dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por favor, haz un milagro. Y el Señor dice, no he encontrado tanta fe como la de esta mujer en este lugar, en esta región. Por eso el Señor hizo el milagro en ella, porque Él primero vino por las ovejas perdidas de Israel. A los discípulos, cuando los mandó a predicar, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios y a hablar del año del Señor, le dijo, vayan primero a las casas de los hijos de Israel. El Espíritu Santo es el que nos convenía. Cada uno, recuerden, no estoy diciendo que Cristo es menos, que el Padre es menos, no, los tres están ahí unidos en el mismo lugar, no hay podium. ¿Recuerdan la clase del podium? No hay primero, segundo y tercero, solamente que cada uno en el momento de la historia de nuestra redención, que es inmerecedor saber que ellos están obrando a nuestro favor, Dios mío. Increíble, nosotros deberíamos estar clamando misericordia y perdón. Nosotros somos los que deberíamos, por favor, Señor. Como cuando decimos, acepta a Jesús como Señor y Salvador. Es como decir, dale la oportunidad a Jesús en tu vida. No, al contrario, Jesús, dame la oportunidad de conocerte, dame la oportunidad de encontrar en ti mi propósito y dame la oportunidad de que este cuerpo, esta vida, sea templo del Espíritu Santo de Dios. En la obra redentora llega el Espíritu Santo a decirle al Señor, a través del Señor Jesús, Él convencerá al mundo, no solo a judíos, no solo a israelitas, también a griegos, a gentiles, a todo el mundo. Es decir, va a convencer. Y por eso el Espíritu Santo está también aquí en tu país, aquí en tu casa, aquí en tu comunidad, aquí en tu barrio. Qué privilegio. No se quedó en Israel, no se quedó allí en este país o en esta región del mundo. Está contigo y está conmigo convenciéndote a ti y convenciendo al mundo. No sé si tú te alegras con eso, Dios mío. El tiempo corre cuando hablamos del Señor. Entonces la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo. ¿Y convencerlo de qué? De pecado, de justicia y de juicio, dijo el Señor Jesús. Y luego nos explica, de pecado por cuanto no creen en mí, dijo Cristo. En la incredulidad, en el rechazo de Jesús, lo que finalmente prueba que el hombre, esto es lo que finalmente prueba, que el hombre es culpable. Uno es culpable, ya lo habíamos estudiado en quién es Jesús, conociendo a Jesús. Una persona es culpable cuando no reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Él es el único que puede libertarlo, entonces, de la vida de pecado. Entonces, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, es porque los va a sacar de esa incredulidad y que crean en Cristo. La persona es culpable al no creer en Cristo. El que no cree, lo dijo el Señor Jesús, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El Espíritu Santo le dirá al mundo la importancia de creer en Cristo, confiar en Cristo y aferrarse a Jesús para evitar ese pecado. Amén. Lo segundo de lo que viene a convencer el Espíritu Santo al mundo es de justicia por cuanto voy al Padre, dijo Jesús. La muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo han demostrado que ha cumplido perfectamente la voluntad del Padre. Por eso ha vuelto a Él y esto demuestra lo que es ser justo. A su vez, esto expuso la falta de justicia en el mundo que lo rechazó. El Espíritu Santo le muestra al mundo la justicia de Jesús y su propia injusticia. Jesús vino a cumplir toda justicia del Padre y el Padre fue justo con Jesús porque Jesús vino, murió
y resucitó para ascender al cielo, para encontrarse nuevamente con el Padre, para sentarse a su diestra con autoridad y poder. El Padre cumplió, hizo justo lo que era justo con Jesús, y Jesús hizo justo lo que era justo con el Padre. Cumplió toda justicia. Y eso expuso de alguna manera al ser humano, porque somos injustos. Nosotros no cumplimos a cabalidad las cosas como son, ni cumplimos lo que prometemos. Y también el Espíritu Santo convencerá al mundo muy bien, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio del mismo Satanás, porque el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Cabe aclarar. El juicio del mismo Satanás significa que habrá un ajuste de cuentas final entre Dios y su rebelde criatura. El Espíritu Santo advierte al mundo de este juicio venidero. Miren lo que se escribió en Apocalipsis. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, del 10 al 11. El Espíritu Santo de Dios es el que da testimonio de que el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ha sido juzgado. Y si él ha sido juzgado, recuerda que los que hacen el mal y los que le siguen la cuerda, no crean que se van a ir sin pagar. El Señor nos da a entender que el Espíritu Santo anuncia un juicio, el juicio venidero, no solo para Satanás y sus séquitos, sino para toda aquella persona que se dejó convencer, que vivió para Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, mi maravillosa gente y preciosa que escucha este discipulado, vamos a una conclusión espectacular. El Espíritu Santo no se conoce subjetivamente, no se conoce desde la orilla ni mirándolo a lo lejos. Al Espíritu Santo se conoce objetivamente, yendo a Él hasta las profundidades, teniendo una comunión personal e íntima con Él 24/7. Y solo así el mundo y cada persona que lo conozca será transformado y convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y esto te incluye a ti. Por eso, como nueva criatura, experimentarás a diario cambios muy positivos en tu vida, tanto a nivel mental como a nivel espiritual y hasta a nivel físico. Y este es el abrebocas, mis amados, de la última clase de este mes, de la clase número 8, que se va a titular El fruto o los frutos del Espíritu Santo de Dios. Tarea o lección, recordárselas, ¿no? Aprendernos de memoria los siguientes 7 libros de la Biblia. Recuerde que llevamos 20 libros aprendidos desde Génesis hasta Proverbios. Ahora vamos a aprendernos los siguientes 7, que son desde Eclesiastés hasta Daniel. Y la otra tarea es aprendernos el versículo de primera carta a los Corintios 6:19, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Esta tarea la van a entregar de manera presencial y oral el día 24 de febrero en nuestra iglesia. Las personas que están aquí en Bucaramanga, Colombia, las demás personas que nos ven a la distancia y que desean enviarnos un video diciéndonos: mire, los libros desde Génesis hasta Daniel son estos, y los dicen de memoria, mirando la cámara. Y también el versículo aprendido de primera carta a los Corintios 6:19 es este, y lo dicen. No lo envían en video al WhatsApp más 57 317 286 98 59 el 24 de febrero. Sigamos avanzando y sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Cierra tus ojos y vamos a cerrar orando. Señor, te doy gracias, pero muchas gracias, infinitas gracias te doy, Señor, porque has hecho una obra maravillosa a través de esta clase, Señor. Sé que has hablado cosas interesantes y maravillosas. Sé que el tiempo corre cuando se trata de hablar de ti, pero yo creo y espero también que cada personita haya sido ministrada con esta palabra, con esta enseñanza, porque más que teoría, Señor, quiero que la llevemos a la práctica, que podamos vivir al Espíritu Santo, intimar con el Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo. Sé que mora en nosotros, sé que está en nosotros, Él no se ha perdido, pero la idea es que busquemos de nuestras fuerzas, de nuestros sentidos, pueden ponerlos en Él, Señor. Ponerlos en Él, concentrarlos en Él, porque aunque el Espíritu Santo no se ha perdido, a veces nosotros somos los que nos perdemos y queremos acercarnos nuevamente a Él, Señor. Queremos escucharle, queremos saber qué tiene para nosotros, qué tú quieres hablarnos, Papito Dios, a través de Él, qué palabra de Cristo nos quiere recordar, porque Cristo lo dijo, que Él nos recordaría todas las cosas que nos había enseñado a través del Espíritu Santo de Dios, Señor. Guíanos y llévanos de tu mano, Espíritu Santo. Siempre mora en nosotros. Si te contristamos, si te hacemos entristecer, Señor, por favor, perdónanos, Espíritu Santo, que nuestra vida
mente, alma y cuerpo y corazón, Señor, se dediquen a ti, Señor. Se dediquen a servirte y amarte, sabiendo que tú moras dentro de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.